Capítulo 18 del libro de Apocalipsis, la caída de Babilonia, dice: Después de esto vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado, y devolverle el doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré duelo. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que comieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán, por ella, cuando vean el humo de su incendio, mirando de pie desde lejos, por causa del temor de su tormento, y diciendo: ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercancías. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas, y todo objeto de marfil, y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto ha anhelado se ha apartado de ti, y de todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarán. Vamos a dejar hasta allí porque es más extenso el capítulo, pero vamos a hablar hoy acerca de la gran Babilonia, de la caída de la gran Babilonia. Usted lee el 18 y se va a dar cuenta que es similar al capítulo 17, pero en el capítulo 17 hablamos de la gran ramera, Babilonia la Grande. Habla de la Babilonia religiosa, el sistema religioso corrupto, el sistema religioso que se ha corrompido con el pecado, con la inmoralidad, el sistema religioso abominable, el sistema religioso que llevó al mundo a la perdición, al negocio, a perderse, que ya lo vimos en el capítulo anterior. Pero esta Babilonia de la cual hace referencia este ángel que está aquí, que hace referencia a Juan, habla de la Babilonia del sistema económico mundial. El versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel no es un ángel común y corriente, sino uno de gran autoridad, de los que están en el cielo, un ángel de gran autoridad. Dice, algunos estudiosos, escatólogos, sugieren que este ángel representa una declaración directa del trono de Dios, es decir, es un ángel que tiene la voz directa del Padre, del trono de Dios, y por eso ahora, al escuchar la orden directa de Dios, la transmite, y Juan puede ver lo que está sucediendo en el cielo, y por eso lo escribe. Entonces, este descenso del ángel indica un anuncio solemne, un anuncio poderoso de lo que va a suceder
en Babilonia, pero no en Babilonia religiosa, sino en la Babilonia del sistema corrupto mundial, del sistema económico, del sistema gubernamental, la gran Babilonia, el sistema político corrupto mundial. Y esta voz del ángel anuncia la sentencia de esta gran Babilonia, o por así decirlo, de esta gran ciudad llena de corrupción, llena de inmoralidad, llena de pecados. Hoy en día vemos cómo el mundo está envuelto en una corrupción global, por así decirlo, no solo en el ámbito religioso, político, sino también en el sistema como tal. El sistema de gobierno del mundo es un sistema lleno de corrupción. La sociedad está saturada. La sociedad ya no quiere saber más nada de tanta corrupción que hoy se ve en lo político, en lo económico, en lo social, en lo espiritual. El sistema global está en una corrupción completa, y por eso viene el juicio que viene para esta Babilonia. Y dice el capítulo 2, el versículo 2: y clamó con potente voz diciendo: ha caído, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Y esta repetición enfática de ha caído la gran Babilonia está diciendo que la caída de la gran Babilonia es un hecho. La caída del sistema gubernamental, del sistema corrupto, es un hecho. No tendrá este sistema, no se librará del juicio de Dios. El sistema que hoy vemos, esa famosa élite global, el sistema a nivel mundial, lo que se genera a través de la ONU, a través de la OTAN, lo que se genera a través de los diferentes organismos, el G20, el G7, todos estos organismos llenos de corrupción, de hombres que se han manchado las manos de sangre, de hombres que no tienen a Dios, sino que por el contrario están siendo guiados a veces por algunos, por espíritus inmundos, algunos siendo guiados por el poder de las tinieblas. Es un sistema que se ha corrompido y que causa opresión sobre la sociedad. Y cuando habla aquí de que ha caído la gran Babilonia, representa que va a caer el sistema religioso apóstata y el sistema económico corrupto de este mundo. Y este pasaje 18 tiene relación con el capítulo anterior de la gran Babilonia religiosa. En el capítulo anterior vimos cómo cae la Babilonia religiosa corrupta, pero ahora vamos a ver cómo cae la Babilonia comercial. Y es por eso que en el capítulo anterior habla más de lo espiritual, pero en este habla más de lo comercial, de todo lo que se vende, la madera, la mirra, el incienso, el aceite de oliva, todo lo que se vende, porque aquí lo que va a caer es la Babilonia económica. Habla del colapso económico mundial, del colapso económico que se aproxima a nivel mundial. Y el mundo que hoy rechaza a Dios, los gobiernos que se levantan para proferir leyes, para proferir mandatos que son en contra de Dios, un día esos presidentes, reyes, gobernantes, países estarán en un juicio, como se conoce hoy, juicio político, juicio económico, estarán en un juicio. Y vamos a ver a la luz de la palabra cuáles son las razones de la caída de esta gran Babilonia. Dice el versículo 3, donde leímos: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y cuando habla del vino, del furor de la fornicación, se está refiriendo, número uno, a una fornicación espiritual. Eso quiere decir que ha hecho pacto
con el mundo y con el sistema del anticristo. Han hecho pacto con el sistema antidios que en este tiempo se está levantando. Han hecho pacto con un sistema como el que vemos hoy, un sistema que se levanta en contra de Dios. Y mire, ha venido pasando y es el rumbo al cual va el mundo. No sé si usted de pronto lo ha notado o no, pero nuestros países en América Latina eran países muy abiertos a la palabra de Dios. Y entonces era normal que, por ejemplo, el escudo de nuestra policía dice Dios y patria. Y ya se han levantado congresistas, incluso el presidente, para querer cambiar, o no sé si ya lo habrán cambiado, el escudo de la policía y quitarle el Dios y patria, quitarle el Dios y dejar patria con otra palabra. ¿Por qué? Porque lo que a ellos les molesta es Dios. En los colegios, antes de iniciar las clases, en algunos colegios era normal hacer una oración. Entonces se levantaron los congresistas y sacaron a Dios de los colegios. La clase de religión la quitaron, porque no se puede hablar de Dios en los colegios, bajo la excusa de que somos un país laico. Y no solamente pasó en Colombia, muchos países empezaron a excluir a Dios, a sacar a Dios, porque para ellos Dios era ofensivo. Pero no es más todo esto que un sistema diabólico corrupto que Dios le molesta. Entonces usa a las personas para sacar a Dios de las leyes, para sacar a Dios del gobierno, para sacar a Dios de la educación, para sacar a Dios de la fuerza militar, para sacar a Dios de todas partes. Y luego se quejan de por qué vienen desastres naturales, y luego se quejan de por qué nos pasa esto. Pero es que el mundo hoy se está levantando en contra de Dios, y por el contrario, lo que se abren y se aprueban en nuestros gobiernos son leyes que benefician más al infierno, son leyes que salen del mismo infierno. Y ni hablar de esas leyes que ya hemos hablado aquí, el proaborto, el lobby del arco iris, toda cantidad de determinaciones que salen del mismo infierno y que son leyes que van en contra de los principios de Dios. ¿Pero por qué? Porque el mundo se está arropando cada día de tinieblas y de tinieblas. La economía también se ha corrompido. Hay un día para absolutamente todo, porque todo se mueve en torno a la economía, y la economía se mueve en torno a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, al paganismo, se mueve en torno a la lujuria, a las pasiones desordenadas. Usted ve hoy cómo para promocionar cierta prenda de vestir, entonces las mujeres salen casi desnudas. Para promocionar un alimento es con una mujer desnuda. Para promocionar, ¿por qué? Porque el comercio entendió que el mundo hoy está flotando en medio de lujuria, de pasiones desordenadas, de deseo carnal, sexual. Entonces, para promocionar un producto es necesario para ellos poder llamar la atención, tener entonces una mujer, una modelo casi desnuda. Van a promocionar una pintura, entonces sale una mujer casi desnuda. Van a promocionar una hamburguesa, y sale una mujer. ¿Por qué? Porque entendieron que el mundo está lleno de lujuria. Entonces le dan al mundo lujuria para que a través de la lujuria te puedan comprar el producto. Esto habla de la corrupción del sistema económico. Hacen el mes del orgullo. Entonces obligan a los equipos de fútbol, cine, a toda la industria a poner su logo con el arco iris. Y el que no lo haga, lo sancionan, lo rechazan. ¿Por qué? Porque llevan al mundo a la lujuria, llevan al mundo al desorden, en contra de Dios. Pero dígame usted cuál es el mes que comercialmente se dedica a Dios. El mes donde se propague más la oración, el mes donde se regale Biblias, el mes donde se permita predicar en las calles, donde se permita predicar y se apoye a través del gobierno y de la economía, el que se ore, el que se predique, el que se regale Biblias. ¿Cuál es ese mes? O el día siquiera.
No lo hay. Ahora se inventaron el día de la Biblia, pero es solamente por allá, lo inventaron los cristianos, que el 31 de octubre es el día de la Biblia. Pero ya, pero comercialmente hablando, no se apoya, porque no es atractivo ver a un predicador, porque un predicador no vende un producto, porque un predicador o una oración me saca a la gente del cigarrillo, a la gente del alcohol, y eso no conviene, a la gente de las drogas, y no conviene. Entonces, en el sistema corrupto que estamos hoy, como se está moviendo nuestra sociedad, ser un seguidor de Cristo, ser alguien, y vamos para allá porque es el camino que lleva, va a chocar. Por eso Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, hablando del tiempo final, donde dice: serán aborrecidos por causa de mi nombre. O sea, seremos aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Cuando usted diga soy cristiano, lo van a apartar. Pero en el tiempo final, los gobiernos, sacando leyes anti Dios, van a cerrar iglesias, como ya está ocurriendo, van a asesinar pastores, van a prohibir el evangelio, van a prohibir predicar en los buses, van a prohibir predicar en las plazas. Pero sin embargo, si permiten que se haga la marcha del orgullo y todos desnudos mostrando sus partes íntimas con la cantidad de obscenidades delante de niños, le pagan para que vayan a jardines infantiles desnudos a hacer cuanta barbaridad. Por eso yo digo muy personalmente, estamos pasando los límites que Dios le puso a Sodoma y Gomorra. Estamos peor ya que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que en el tiempo de Noé. Por eso creo profundamente que estamos en la recta final y usted y yo tenemos que estar preparados. El sistema corrupto de este mundo es el sistema económico. Aquí habla de la caída económica de la Babilonia, y esta Babilonia es la que ha corrompido al mundo en la parte económica. Mira, quizá económicamente, si tú y yo tuviésemos el poder económico, mi mentalidad fuera ayudar al prójimo, ayudar al indigente, abrir centros de rehabilitación, abrir centros para la familia, abrir centros para ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. Pero, ¿qué hace el mundo con el recurso? Abrir prostíbulos, bares, tabernas, a fabricar más drogas. Hoy hay cuanta clase de droga. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento de Satanás, el pensamiento de las tinieblas: matar, hurtar y destruir la vida, destruir lo de Dios. Y por eso a esa Babilonia económica corrupta también le va a llegar el juicio, y todos los que han fornicado con ella. La corrupción global de los gobernantes, de los presidentes de la tierra, implica esa alianza política mundial que hay. Por ejemplo, les voy a hablar claramente: la ONU. De la ONU salen una cantidad de leyes anti Dios, una cantidad de leyes, ni hablar de los famosos derechos humanos, que de humanos no tienen absolutamente nada. Y todo lo que sale de allí es basura del infierno para matar al ser humano, para desconectar al ser humano de Dios, y para que cada día la humanidad se pierda. Y por eso es que al sistema económico, también a esos corruptos que con el dinero no hicieron lo que tenían que hacer, sino que corrompieron más al mundo, tendrán también su condenación. Y dice el versículo 4: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y aquí voy a ser enfático: Dios en este tiempo igual nos sigue llamando a nosotros a no caer en la corrupción económica de este mundo. Es decir, yo no tengo por qué participar de lo que ellos quieran hacer con su dinero. Por ejemplo, el mes del orgullo. Entonces yo tengo una empresa siendo cristiano, y para acomodarme al sistema del mundo, entonces también mi logo de la empresa lo pongo con el arco iris. Un ejemplo: se celebra el día, fiestas tradicionales, por ejemplo, de idolatría. Un ejemplo, cuando hay fiestas idólatras en los pueblos, entonces yo tengo mi negocio y digo, bueno, mi negocio va a funcionar ahora aquí. Qué bendición de Dios esta fiesta, ¿no? Pagana, para entonces yo vender en mi negocio. No.
Dios nos hace un llamado a nosotros, a usted que tiene un negocio, una empresa, a nosotros que trabajamos. Dios nos hace un llamado a separarnos de la corrupción económica de este mundo. Es decir, mi dinero yo no lo invierto en drogas, en alcohol, en prostitución. Yo no uso mi dinero para que otro se muera sin Dios. Que mi dinero sea para apoyar obras de evangelismo, que mi dinero sea para apoyar obras de darle de comer a los pobres, de darle de comer a la viuda, al hambriento, que esas sean las obras que tú puedas hacer con tu dinero, con tu recurso, y no que muestres orgulloso un logotipo de arcoíris para que entonces ganes más dinero, no que te apegues a una fiesta pagana para ganar más dinero. No, si de verdad quieres honrar a Dios con tus recursos, con tu dinero, apoya la obra de Dios, pero no te involucres en lo que trae destrucción, no te involucres en lo que a Dios no le agrada. Por eso aquí dice la palabra: y oí la voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Usted no participe, hermano, en la corrupción económica de este mundo. Yo he conocido cristianos que lastimosamente se lanzan a la política. Digo lastimosamente porque finalmente terminan siendo igual de corrompidos. Entonces se lanzan con un pensamiento, con una buena idea y dicen: no, vamos con manos santas a trabajar en el Congreso, vamos a trabajar con fuerza, y apenas llegan al Congreso se dejan manosear de todos los corruptos y también participa de la corrupción y de los pecados que allí se cometen. Lastimosamente, Dios no nos ha mandado a participar de la corrupción. Nos dice: salid de ella. Y esto no hablo solamente de lo político. Hablo de los que son contadores y por allí dejan pasar un numerito de más para cometer actos de corrupción, porque el jefe le dice: mira, este mes vendimos tantos millones, pero ¿sabes qué? Borra un numerito para pagar menos. Hablo de los que a veces se las tiran por así decirlo, como decimos acá, se las pasan de locos para cometer actos de corrupción, roban en la empresa. Habla de una inmoralidad respecto al económico. El Señor nos manda, hermano, a salir y no participar de lo mismo que hace el mundo. Usted no sea partícipe de los pecados de este mundo. Y hoy muchos cristianos están cómodamente asentados en las estructuras corruptas del sistema económico de este mundo. Incluso la iglesia católica, que es, ya lo vimos, la gran ramera, la iglesia cristiana también ya se ha convertido, gran parte de la iglesia cristiana también en esa actuar como actúa la gran ramera. Lastimosamente el sistema cristiano, muchos, no digo todos, porque hay gente que todavía se mantiene fiel a Dios. Dios siempre mantiene un remanente de rectitud, pero hay muchos que lastimosamente se han corrompido y se han acomodado al sistema corrupto económico de este mundo. ¿Pero por qué? Por la avaricia. Y es por eso, hermano, que hoy vemos iglesias que participan de Halloween. Lo vimos hace poco, de una iglesia que para que nuestros jóvenes no se vayan, entonces hagamos Halloween, y celebraron Halloween dentro del templo como una discoteca con disfraces y todo el asunto. Vemos iglesias que también celebran el mes del orgullo, entonces dentro de la iglesia las decoran con las banderas del arco iris, porque aquí somos una iglesia de amor. Vemos a la iglesia drag queen, que son como los que son así, parecen emos, Drácula. Vemos a la iglesia punk rock, bueno, cualquier cantidad de locuras que hoy se han inventado. No es la iglesia pareciéndose a Cristo, es la iglesia acomodándose a un sistema corrupto. Y el disfraz que le ponen a esto es que, no, hermano, es que nos hacemos así, somos una iglesia abierta para alcanzar a otros. No. Pablo en ningún momento tampoco escribió eso. Pablo dijo que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. El gran problema de este tiempo de la iglesia, y voy a hablar de la iglesia cristiana, es que la iglesia como tal, que debería parecerse a Cristo, imitar a Cristo, hablar de Cristo, es una iglesia que se ha acomodado a la estructura de este mundo y hoy se parece más al mundo que a Cristo, la iglesia moderna de hoy. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a la estructura, no me refiero al pastor, hablo de iglesia, también hablo de usted, hablo del sistema
sistema como tal de iglesia cristiana que hay hoy se ha acomodado al mundo. Y es por eso que hoy vemos tanta corrupción y tanta locura dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque busca acomodarse al sistema corrompido económico de este mundo. Por eso tú y yo tenemos que estar centrados en Dios. Tú y yo tenemos que tener nuestros ojos y nuestro corazón puesto en Dios, para poder, hermano, perseverar hasta el tiempo final. Y dice el versículo 5, porque sus pecados, primero el Señor nos manda que salgamos de esa corrupción, que no estemos. Y dice, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Lo que yo le hablé en este tiempo, de hay un límite de Dios. Dios siempre tiene un límite. Y Sodoma y Gomorra tuvieron un límite, y a lo que llegaron al límite les llegó destrucción. En el tiempo de Noé hubo un límite, y a lo que llegaron al límite les llegó destrucción. Y en este tiempo hay un límite. Y dice la palabra de Dios, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Cuando habla del cielo, no quiere decir que se amontonaron y llegaron allá arriba, no. Quiere decir que ya llegaron al límite que Dios les puso. Y entonces Dios, como llegaron a su límite, dice, Dios se acordó de sus iniquidades. Dios se acordó de sus iniquidades. Así que usted recuerda ese pasaje bíblico de la Torre de Babel, que la maldad ya había llegado, mejor dicho, y Dios allí confunde sus lenguas. Entonces la recompensa para Babilonia es que Dios ahora a Babilonia le va, dice la palabra, pagadle tal como ella ha pagado y devolverle el doble según sus obras. La obra de maldad, todo el pecado y toda la corrupción que hiciste, ahora a ti, tú lo vas a sufrir el doble. Sistema corrupto, lo vas a sufrir, vas a padecer el doble, una doble porción de su pecado. Ahora tú vas a tener la justicia de Dios. Es una justicia justa, es una justicia completa. Y dice el versículo 7, cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. El sistema corrupto económico es un sistema arrogante. Y esto que está hablando aquí en versículo 7 habla de la arrogancia, el corazón arrogante de la Babilonia. Y ese orgullo, cuando alguien tiene dinero que se cree más importante que los demás, los presidentes, los gobernantes que se creen los más importantes, el empresario que se cree muy importante, usted que tiene un empleo y se cree demasiado importante, ese orgullo y esa falsa seguridad en la cual se cree invulnerable, un día va a ser golpeada con contundencia por el poder de Dios. Mire, el sistema global, por ejemplo, los bancos, la tecnología económica, los gobiernos, ellos creen que pueden sostenerse por sí solos. Los hombres, los más ricos del mundo, no necesitan a Dios según ellos. Incluso están inventando tecnología para tratar de desafiar a Dios con el tema de la vida. El transhumanismo, que ya lo hablamos, que es un chip que se implanta en el cerebro y dice que puedes vivir hasta 300 años. El chip que se implanta en el cerebro para que tu cuerpo se rejuvenezca y ya no necesites, es decir, no te enfermarás, no tendrás problemas de salud. Ellos se creen Dios y se creen que pueden desafiar a Dios con el dinero. Pero eso viene de la corrupción, de la avaricia, del orgullo. Viene de creerse invulnerables. A ellos les tocará también esta parte. Qué grave error han cometido muchos ricos. Por ejemplo, le pasó a Nabucodonosor cuando se levantaba de mañana y veía todo lo que había construido y decía, oh, qué grande soy. Todo lo que he hecho, todo lo que he construido,
Oh, todo lo que he logrado. Él mismo se alababa y se glorificaba él mismo y se exaltaba él mismo. Y terminó, hermano, comiendo hierba como el ganado. Terminó las uñas crecidas como llenas de barro. Parecía un loco porque su orgullo fue tirado por el suelo. Y hay empresarios que se han creído un día más que Dios y han terminado por el suelo. Y el sistema corrupto actualmente se cree los dueños del mundo. Pero un día a ellos les llegará también su hora, el juicio. Se habla de una élite a nivel global que maneja los destinos del mundo. Y entonces ellos son los que dan la directriz de si hay una recesión económica, de cuándo haber una recesión económica, de las guerras. Generan situaciones de hambre, generan situaciones de escasez, generan crisis económica. Ellos mismos, para tener más y más poder y más control, quiebran otras empresas para luego comprarlas, quiebran países enteros para luego apoderarse de su recurso natural y se creen invulnerables. Pero un día la caída será estruendosa. Un día la caída será. Y dice la palabra en el versículo 8, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios la juzga. El Señor Dios Todopoderoso, esa arrogancia, esa altivez, Dios la juzgará. Hambre, llanto, muerte y fuego. Hermano, la gran tribulación traerá esos juicios repentinos sobre los reyes económicos de esta tierra, sobre la economía global. La caída económica, el colapso financiero mundial golpeará a los que hoy se creen los reyes de esta tierra, a los que se creen sentados como reina y que no son viuda. Entonces verán hambre, llanto, muerte y fuego para sus vidas. Por eso tú y yo, siendo sabios en Dios, tenemos que apartarnos de la corrupción de este sistema. Salid de ella, pueblo mío. Apartarnos de la corrupción de este mundo y no dejarnos guiar en los recursos que Dios nos da, apuntarlos a lo de Dios y no apuntarlos al infierno, a las tinieblas. Mire, hay cristianos que compran lotería. Hay cristianos que hacen apuestas deportivas. Están apuntando el recurso que Dios le da a la corrupción del sistema, apuntándolo a la corrupción de este mundo. Apunte su recurso a Dios, a la obra de Dios, a hacerlo de Dios, al beneficio de tu vida, de tu familia. Apunta el sistema económico tuyo que Dios te ha dado a crecer espiritualmente, a crecer en familia y a llevar a tu familia a la bendición. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Yo como padre puedo usar el recurso económico que Dios me da para instruir a mi hijo en la palabra, para que mi hogar crezca en unidad, en amor. Entonces yo invierto en pasar tiempo junto con mi familia, en tener una buena alimentación en mi casa. Yo invierto en tener salidas con mi familia. Yo invierto en la educación espiritual de mis hijos. Yo invierto para que mis hijos crezcan sanamente, espiritualmente hablando. Pero hay padres que pueden apuntar su economía para la misma destrucción de la familia. Entonces, el recurso que Dios le da para el alimento lo gasta en drogas y en alcohol. Y el alcohol lo lleva a maltratar a la familia porque llega borracho y golpea a la esposa, a los hijos. Pero, número 2, puede apuntar el recurso a llenar a la esposa y a los hijos de vanidades. Entonces, celulares más caros. No educa a los hijos, no los cría bien, no los enseña bien. Lo manda, le dice, hijo, toma aquí, tienes 100,000 para que te vayas a tomar con tus amigos. Porque hay papás que lo hacen, para que vayas a la discoteca. Como a ti te presto o te doy para que vayas a la discoteca. Está usando el recurso para causar destrucción en los hijos.
Y eso es lo que hace hoy el sistema corrupto mundial. Y es por eso que en su momento, como ha usado el recurso, el sistema económico, los recursos de este mundo para su destrucción, entonces un día les llegará hambre, llanto, muerte y fuego. Y dice el versículo 10, mirando de pie desde lejos, por causa del temor de su tormento, y diciendo, ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Pero hay algo muy fuerte que dice, y es que los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incienso. No llorarán de arrepentimiento, no llorarán porque se murió el sistema, llorarán porque habrán perdido su inversión. En el año 2008 yo recuerdo, porque es el único que recuerdo, hubo una crisis económica. ¿Fue 2008? Creo que sí fue 2008. Hubo una crisis económica y hubo miles de empleados que fueron echados de la empresa. Hubo una pequeña recesión económica, no fue crisis, una recesión económica, y fueron desempleados miles. Eso empezó en Estados Unidos, y ese impacto que tuvo en Estados Unidos se regó a otros países. La crisis de 1920, que fue un caos terrible. En este tiempo esta crisis va a ser mucho peor, porque en un día, ni siquiera en un día, en cuestión de horas, vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego. Es decir, vendrá un tiempo de colapso económico, donde la economía global va a colapsar. Y entonces dice que los reyes verán el humo. Cuando habla de reyes se refiere a gobernantes, a presidentes. Los presidentes y llorarán, no de arrepentimiento, sino por la pérdida de su beneficio económico. Se lamentarán desde lejos, temiendo su propia ruina, porque verán cómo su dinero se consume. Hoy se habla y se amenaza, y se han estado hablando mucho acerca de un apagón que viene, y he escuchado desde ese apagón desde hace mucho tiempo, que viene un apagón que durará cerca de 3 días, y que ese apagón reiniciará económicamente el mundo. Y entonces los que tienen recurso económico en los bancos, eso desaparecerá y empezará un nuevo sistema económico a través de las famosas criptomonedas. Es lo que algunos hoy pues están hablando y están diciendo. Lo cierto es que cuando el sistema colapse, los gobiernos, los presidentes y todos los poderosos que con su dinero corrompieron y dañaron, quedarán en la ruina, quedarán en la miseria. Y dice, se lamentan y los reyes de la tierra, dice, mirando de pie desde lejos, por causa del temor de su tormento, y diciendo, ay, ay, la gran ciudad, diciendo, ay, ay, en este tiempo, ¿qué ha pasado con la economía? ¿Qué ha pasado con el dinero? La ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Porque en una hora ha llegado tu juicio. Y dice, y los mercaderes de la tierra se lamentarán, los comerciantes, los que compraban en ella, se lamentarán. Los mercaderes de la tierra lloran, porque ya nadie puede comprar sus mercancías. Y esto también nos recuerda a nosotros que va a llegar un tiempo de marca de la bestia, donde nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Y dice, y habla aquí en el versículo 12 y 13 de una lista de cosas que se compran con los cuales se comercia con la
con el sistema corrupto. Dice, cargamento de oro y plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro, mármol y canela y especias aromáticas, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos. Y dice, y vidas humanas. Eso habla de lujo, de placer. Habla de vidas humanas, eso habla de cuerpos, de hombres, de esclavos que se compraban en aquella época. Aquí se revela también todo ese lado oscuro del comercio global que hoy se ve con la famosa trata de personas, la explotación laboral, lo que tiene que ver con la codicia extrema que hoy hay a nivel global. Y esto se refleja mucho en lo que hoy vemos como el famoso materialismo, el tráfico humano y el comercio que hoy se da sin ética a nivel global, Y el versículo 17 y 19, donde terminamos leyendo, dice, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y los capitanes, pasajeros y marineros, todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos y al ver el humo de su incendio, gritaban diciendo, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentándose, diciendo, ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Y esto también habla de los que se paran en el mar, representa el comercio internacional. Se asombrarán de la caída, del colapso económico global, el colapso de los mercados bursátiles, de los mercados globales, la crisis financiera, la caída del dólar, la caída de las criptomonedas. Todo esto es sombra de esta profecía, lo que hoy estamos viendo, lo que hoy se avecina y se habla, todo lo que se habla hoy de las nuevas divisas, que el colapso que se viene, la crisis, todo esto está profetizado en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Pero viene algo muy fuerte y dice, y echaron polvo sobre sus cabezas. Echar polvo sobre sus cabezas era como una especie de duelo, una especie de luto en el tiempo antiguo. Y dice, el versículo 20, dice, regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros. Esto es lo poderoso. Regocíjate sobre ella, cielo, también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Dios ha pronunciado juicio. El juicio de este sistema corrupto es por nosotros, contra ese sistema corrupto. Así que contraste al lamento de la tierra, al lamento de la humanidad, nosotros en el cielo se alegrará porque Dios ha hecho justicia. Y eso a mí me indica y me habla que nosotros no dependemos económicamente de este sistema corrupto. Es decir, tú y yo compramos obviamente con el dinero de este mundo, pero tu recurso no proviene del sistema corrupto. Tu recurso viene por lo que Dios te ha dado, con lo cual tú puedes trabajar, con lo que hay en tus manos para trabajar. Escúchame, hermano, tu economía, tu estabilidad económica no depende de las decisiones corruptas que toma el presidente de este país, de que se pelea diplomáticamente con todo el mundo. Tu vida económica, la estabilidad económica tuya no depende de la caída económica o de cuánto vale el dólar hoy, de cuánto baja. Tu economía depende de Papá Celestial, que te da la fuerza para trabajar, que te provee, que te abre puertas para que puedas ganar dinero. Pero cuando ganes el recurso, apúntalo a adorar a Dios, apúntalo. Por eso la palabra dice que honra a Dios con tus bienes. Honrar a Dios con los bienes no significa, para lo que hoy muchos lo han tergiversado, ¿no?
para darlo todo al templo. No, honrar a Dios con los bienes es, claro, apoyar la obra, que es muy importante, pero honrar a Dios con los bienes es usar el recurso que yo tengo para que mi familia también viva una vida en Dios bien, para que mis hijos crezcan espiritualmente, como les dije, para yo invertir en tiempo con mi familia, para que mi familia esté bien. Eso es honrar a Dios con los bienes, ayudar al pobre, al indigente, darle de comer a la viuda, darle de comer al desamparado, ayudar a un vecino que esté mal. Eso es honrar a Dios con los bienes. Honrar a Dios con los bienes también es apoyar la obra de Dios para que se extienda. Cuando no honramos a Dios con los bienes, es cuando entonces en lugar de bendecir a la familia, como les expliqué, me embriago, me emborracho y destruyo mi familia. Cuando compro cosas que no necesito y malgasto el dinero. Cuando hay cosas que en realidad necesitan otros. Cuando me lleno de avaricia, entonces en lugar de ayudar al pobre, al indigente, yo acaparo y acaparo y acaparo dinero y mi casa está llena de alimentos de lujo y hay un vecino que está mal. Eso no es honrar a Dios con los bienes. Honrar a Dios con los bienes es también hacer la obra de Dios, es ayudar a otro. Eso es honrar a Dios con nuestros bienes. Por eso, cuando tú haces eso, las ventanas de los cielos se abren a tu favor y Dios te bendice y Dios te prospera y Dios te da más porque tú estás honrando al Señor con los bienes y el recurso que Él pone en tus manos, tú lo usas para la obra de Dios. Por eso es que nuestra economía no depende de cómo está el sistema corrupto de este mundo. Nuestra economía proviene del reino de los cielos. Israel era un pueblo que estaba en medio del desierto donde no había absolutamente nada. Sin embargo, la ropa, el calzado no envejecía, el calzado crecía con sus pies. Israel tenía maná, tenía codorniz, tenía agua, vivía bien en medio del desierto, porque naturalmente Israel no dependía de los recursos de esta tierra, dependía del recurso de Dios. Y en la Biblia encontramos cientos de historias de cómo Dios proveyó para hacer la obra. Nehemías, cuando quiso reconstruir el muro, va donde el rey, y el rey no solamente le da el permiso, sino que también le da toda la madera, todo el recurso, toda la ayuda para que reconstruyera los muros. Hermano, tú y yo, nuestros recursos provienen del reino de los cielos, de nuestro Padre Celestial, que nos da la fuerza, que nos da la capacidad para que nosotros tengamos recursos y podamos bendecir la obra de Dios, podamos apoyar a personas que realmente lo necesitan. Dice el versículo 21, con ímpetu fue lanzada Babilonia y no se hallará jamás. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra y como una piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La economía global de este mundo caerá y nunca más se levantará. Y dice, y el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Esto habla de que se apagará toda la fuerza laboral, toda la fuerza económica de donde estaba el recurso para hacer dinero. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio ni de la novia se oirá en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y esto habla de ese poder, que engaña al hombre, ese poder de avaricia, ese Dios Mamón, que es el Dios de la avaricia, ese demonio de la avaricia que hoy está en muchos y que engaña al hombre. La humanidad hoy confía en la estructura económica de este mundo. Los reyes y los gobernantes confían en la estructura de este mundo y es por eso que creen que no necesitan a Dios, que creen que no dependen de Dios.
Y dice poderosamente aquí, y en ellas, dice, fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Babilonia no es solo una ciudad. Babilonia es un sistema global, un sistema político, económico y religioso, y ya está operando. Y Apocalipsis anuncia la caída de ese sistema global. El juicio sobre ese sistema viene de forma repentina. Una hora, un día, caerá ese sistema corrupto. La humanidad hoy confía en ese sistema económico. La humanidad hoy se hace matar por ese sistema económico. A muchos le han quitado la vida. Por eso se levantan leyes en contra de Dios. Se levantan leyes que apoyan más la corrupción, porque todo lo que se levante en contra del sistema, mire, es así de simple. Entre más se predique la palabra de Dios, menos alcohólicos habrá, menos fumadores habrá, menos drogadictos habrá. Pero resulta que la economía de nuestros países, en el Producto Interno Bruto, en el per cápita de cada país, el alcohol, cigarrillos y drogas mueve una gran parte del Producto Interno Bruto del país. Y las economías dependen mucho de ello. Entonces, al predicar la palabra y sacar a la gente del vicio, entonces ellos dicen, no puede ser, me toca la economía. Entonces se levantan y sacan leyes. Un ejemplo, la ley que diga que no se puede predicar del alcohol. Entonces, ¿por qué? Porque les tumba el negocio. Y es por eso que han sacado leyes en contra del aborto, en contra leyes que no se puede hablar nada de la comunidad del arco iris, leyes que no se puede hablar nada que afecte, porque para ellos el evangelio es ofensivo. ¿Pero por qué? Porque les golpea en la fibra económica, en las rentas económicas, y es por eso que el juicio viene de forma repentina y entonces caerá como tal todo su negocio, caerá como tal de lo cual depende. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que consagrar nuestra economía a Dios. Nuestra economía no depende de las tinieblas, sino de Dios. Y dice la palabra que Dios hará justicia. Dios hará justicia. Dios un día a estos gobernantes de la tierra les demostrará que Él es el verdadero dueño del oro y de la plata. Él es el verdadero dueño del sistema financiero de este mundo y que por encima de Él no hay absolutamente nadie. Por encima de Dios no hay absolutamente nadie y nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede burlarse de Dios y por eso un día el mundo conocerá al Señor y en el tiempo final verán cómo su imperio cae por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en este tiempo el Señor nos hace un llamado a consagrarnos a Dios, a no amar la riqueza. Dice la palabra que la raíz de todos los males es que es el amor al dinero. No es el dinero como tal, es el amor. Y ese amor es precisamente ese amor al dinero es lo que ha corrompido todo el sistema. Los corruptos de la tierra son corruptos porque aman el dinero. Los ávaros porque aman el dinero y quieren riquezas y riquezas y riquezas y riquezas y se vuelven locos y no saben qué hacer. Y para ellos el dinero se vuelve un dios, lo adoran. Pero tú y yo tenemos que apuntar nuestros recursos, lo que Dios nos da a Dios, a hacer la obra de Dios, a bendecir a otros, para que la obra se extienda. Entonces Dios nos hace un llamado en este tiempo a consagrarnos a Dios, a buscar a Dios, a buscar su presencia, a orar, pero a también direccionar nuestros recursos a lo de Dios. Quizá hoy tu recurso lo estás direccionando a cosas que a Dios no le agradan. Qué sé yo, quizá estás involucrado en el tema de apuestas, estás comprando en excesos cosas que no necesitas, quizá tienes una vida económica desordenada, gastas en alcohol, gastas en mujeres, gastas en mucha ropa
gastas en glotonerías, y eso a Dios no le agrada. Apunta tu recurso para bendecir a tu familia. Que tu familia sea bendecida con lo que Dios te da a través del trabajo diario. Apunta tus recursos a Dios. Debemos ser luz en medio de un sistema corrupto económico. Por eso el Señor nos manda a salir de en medio de ellos, a no ser como ellos, a salir de en medio de ellos. Y ese salir habla precisamente de apuntar nuestra economía a Dios, de apuntar nuestros recursos a Dios. Así que pídele a Dios cada día que te dé sabiduría, que te guíe y que tu corazón esté puesto en Dios y no en el dinero. Mira, hay gente que cuando no tiene dinero se estresa, se angustia. ¿Por qué? Porque su economía depende del sistema. Pero cuando tú entiendes que tu economía depende de Dios, entonces tú sabes que aunque hoy en tu cuenta no haya ni un solo peso, tú sabes que de algún lado Dios te va a proveer para que tus hijos tengan alimento, para que tú tengas alimento. Dios te va a proveer. Alguien te dará algo para comer. Tu economía depende de Dios. Eso no quiere decir que tú vas a ser un flojo o una perezosa o un perezoso, no, porque eso no le gusta a Dios. Tú tienes que trabajar, tú tienes que esforzarte cada día, tocar puertas de empresa y trabajar. Pero cuando el dinero llegue a ti, entonces este dinero consagrarlo a Dios y usarlo de forma adecuada, que mi familia sea bendecida de forma correcta, que puedas ayudar a otro de forma correcta, que puedas ayudar para que la palabra se extienda a más personas de forma correcta. Hermano, estamos viviendo el tiempo final y viene un final para la corrupción religiosa, para la corrupción política, para la corrupción social, pero también un final para la corrupción económica. Y este sistema económico que estamos viviendo hoy en nuestros países es un sistema corrupto, diabólico. Es un sistema por el cual muchas personas han perdido la vida. Es un sistema corrupto por medio del cual muchos hoy odian a sus padres, entre familias se odian por el sistema económico. La gente se ha desenfocado de Dios por la economía. Como les dije, empresarios que dicen son cristianos, pero cuando llega el momento en que tienen que demostrar ser cristianos, no les da el pulso y siguen, y como decimos acá, pelan el cobre en realmente lo que son, ¿no? Hermano, el tiempo final, la venida del Señor está a las puertas. No nos alcanzaría el día para hablar de muchas cosas que se están moviendo en todos los aspectos. Lo religioso se está moviendo, lo político, lo social, lo económico, la tecnología, todo se está dando para que este mundo se desestabilice y entonces en medio del caos, del desorden, aparezca un hombre de paz, como ya lo pidió el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y como ya lo pidió también Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, diciendo: necesitamos urgentemente un hombre de paz, un hombre que traiga la paz. Un líder de paz fue que dijeron, un líder de paz. Y el mundo va a estar en caos, revuelto el mundo, cuando ese líder, entre comillas, de paz aparezca. Y sabe que me refiero al anticristo. Y esto, hermano, está muy cerca. Estas profecías, cuando las leemos, quizá tú te vas a un futuro y dices: ¿pero cuándo va a ser? Esto ya está ocurriendo. Esto ya está pasando. Y estamos viviendo años que son años donde tenemos que caminar en rectitud en Dios. Son años en los que tenemos que caminar
guiados por el Espíritu Santo de Dios, años en los que tenemos que enfocarnos en Dios y ser guiados a donde Dios quiere que seamos guiados en este tiempo. Así que, mis hermanos, pon hoy tu vida en Dios, descansa en Dios y entrega a Dios todas tus cargas y entrega a Dios también tu vida económica. Dile a Dios que te direccione en lo que tienes que hacer. Dile a Dios que te ayude y que te prepare para cuando su venida cuando Él venga, podamos irnos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno, eres justo, fiel y verdadero, digno de gloria, de honra y toda adoración. Padre, Señor, yo te pido hoy que tú prepares a tu pueblo, prepara a tu iglesia, a aquellos, Señor, que hoy tienen un corazón, que quieren acercarse a ti, pero quieren salir del medio del sistema corrupto. Padre, yo te pido en esta hora que tú nos ayudes a honrarte con nuestros bienes y que nuestra economía dependa de ti. Señor, que te honremos con los recursos que tú nos das, que podamos bendecir a nuestra familia, que podamos apoyar a otros, que podamos, Señor, hacer tu obra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, prepara nuestra vida para el tiempo final, prepáranos para el día que la trompeta suene, podamos irnos contigo. Prepáranos, Señor. Yo te pido, Padre, que tu gloria, tu unción esté en nosotros. Padre, no permitas que nuestra vida se contamine con la corrupción de la gran ramera, con la corrupción, Dios, de la Babilonia económica. No permitas, Padre, que nosotros nos desviemos, nos apartemos, Señor, detrás de ídolos de este mundo, detrás, Señor, de dioses falsos de este mundo, sino que nos mantengamos firmes, amando tu presencia y tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos,